Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos más que agradecidos en esta noche de estar con cada uno de ustedes para estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Ministerio Propósitos Eternos le da a usted la bienvenida donde quiera que usted se encuentre. De manera especial les invitamos a poder escuchar estas breves palabras que precisamente le hacemos con mucho amor, con mucho cariño, para que podamos conocer cada día más a nuestro Padre Celestial. Este ministerio nace con la finalidad de llevar palabra de Dios que permita a las personas conocer el propósito de Dios en sus vidas. Porque aquí estamos con un propósito. Nosotros no hemos llegado a esta tierra solamente por estar, y realmente Dios tiene para cada uno de nosotros ese propósito. Quiero invitarte de manera especial a que tú estés deleitándote en el Señor en esta hermosa noche. Vamos siempre a presentarnos delante de Dios, a presentar tu vida delante de Dios, para que el Espíritu Santo nos esté instruyendo, nos esté ayudando, y que en cada momento podamos levantar bandera, porque Dios es el que nos dirige en todo. Así que ahí donde tú estás, te voy a invitar a que oremos juntos para presentarle a Dios esta hermosa palabra del día de hoy. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido, Dios, así, Señor Padre, estar unánimes, todos juntos, Señor, en armonía. Espíritu Santo, te invitamos a que tú estés derramando sabiduría sobre nosotros, que tú estés abriendo nuestro entendimiento, que nos permita, Señor, abrir nuestros corazones. Te presento a cada una de las personas que en este momento están conectadas, y aquellas, Señor, que lo harán después de que este video quede grabado, Dios, para que tú estés, Señor, dándole un entendimiento especial, para que puedan abrir sus corazones a ti, sus mentes, y que no solamente eso, sino que puedan conocer su propósito, y que ese propósito le permita ser feliz. Te pido de manera especial que tú guíes, Señor, nuestros pasos, que tú tomes el control y el dominio de nuestras vidas, y que nos ayudes cada día más a seguir hacia adelante. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho más. Queremos saludar a mi familia. Aunque ustedes no estén mirando ahí, todos estamos aquí juntos porque este es un ministerio familiar que de verdad está más que agradecido de Dios por todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, y queremos compartir lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando nosotros conocemos a Dios, cada día más nosotros nos damos cuenta de lo importante que es servirle. Saludamos a Gabriela, que está conectada, y también a cada uno de los que están conectados. Usted puede pedir oraciones. Estamos prestos también para orar a Dios para que pueda en cualquier momento obrar a favor suyo, y que pueda seguir siempre usted los pasos de Él. Te voy a invitar en esta noche a que estés buscando tu Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que dice de la siguiente manera: Dios lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Óigame, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aquí vamos a señalar una parte muy importante que dice que y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando la palabra dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, está diciendo también que puso eternidad en ti, que puso eternidad en mí. Él puso eternidad en todos nosotros. El yo saber que Dios ha puesto eternidad en mí, me doy cuenta de que soy un ser eterno. Esto me da a mí la idea de que el tiempo que yo pueda pasar en esta tierra es un tiempo limitado para mi estadía física acá. Todos en algún momento tendremos que partir de esta tierra, pero cuando Él dice que puso eternidad en nosotros,
hay una parte de nosotros que siempre será eterna. Esto lo digo porque cuando nosotros pensamos que ya inmediatamente terminó nuestra estadía física en esta tierra, ya creemos que partimos de acá. Y como la palabra de Dios a través de el sabio Salomón aquí plasmó que Dios ha puesto eternidad en ti y en mí. Si Dios ha puesto eternidad en ti y en mí, lo ha hecho con un propósito. Y ese propósito específicamente es parte de su plan. El plan de Dios desde el principio fue que el ser humano le adorara. El plan de Dios desde el principio fue que el ser humano pasara tiempo con él. Yo me pongo a imaginar que en su momento, cuando Adán y Eva tuvieron la oportunidad de estar frente al árbol de la vida y al árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos tenían que tomar una decisión de comer de uno de los dos árboles. El comer del árbol de la vida significaba hacer cada día una alimentación de esa vida, y esa vida es la que le da eternidad. Pero el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le iba a dar la oportunidad de conocer el bien y el mal y tener sus propias ideas. Por eso, cuando Dios le pone enfrente de él el árbol de la vida, lo pone en el centro, diciéndole a él, diciéndome a mí hoy en día, que mi centro tiene que ser esa vida, Jesús. Cuando ellos lo hacen por el conocimiento del bien y del mal, aquí es conocer el bien y el mal por sus propias cuentas. ¿Qué pasa con el ser humano hoy en día? El ser humano de hoy en día quiere vivir una vida por sí mismo. Pero el vivir la vida por sí mismo es una vida que te puede dar muchas dificultades. ¿Por qué razón? Porque cuando tú y yo vivimos para ti y para mí, que no conocemos los tiempos, quien conoce los tiempos es Dios, porque Dios es el tiempo. Es más, el tiempo lo creó Dios para ti y para mí. Dios no habita en el tiempo nuestro. Dios tiene su propio tiempo. Dios es eterno. Incluso Dios lo eterno está dentro de Él. Él es más allá que lo eterno que tú y yo conocemos. Entonces, cuando tú y yo tomamos la decisión de vivir por mis propios caminos, esto se compara como cuando, por ejemplo, una persona está dentro de un tren y ese tren, en vez de decidir llevar por los rieles que le han sido establecidos, entonces salirse de los rieles. Dios ha creado como una especie de rieles, es lo que Dios ha destinado para ti y para mí. Dios ha destinado una vida de bien. Entonces, el comer del árbol de la vida, eso quiere decir que es llevar por los caminos que Dios ha trazado. Ahora, el comer del árbol del conocimiento del bien y el mal es tú apelar a tu propio conocimiento, a tu propia sabiduría, a poder tú creer que sabes todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Aunque Dios te ha puesto lo bueno y lo malo delante de ti, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas buenas, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos se le llamarán buena a las cosas malas y malas a las cosas buenas. ¿Sabes por qué? Porque hay tantas cosas que nosotros hoy en día muchas veces decimos que son buenas porque todo el mundo está acostumbrado a hacerlas, pero no necesariamente por eso sea que esté buena. Hay muchas cosas en la vida que hemos aprendido a través de la cultura de que son buenas, pero no lo son. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que nosotros estamos acostumbrados a comerlos creyendo que eran buenos, pero hoy en día nos damos cuenta que en sí no eran buenos, sino que nos hacían daño. Por esa razón, cuando nosotros tenemos la Biblia, por eso Dios establece su palabra para que podamos elegir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, cuando dice aquí que Dios ha puesto todo hermoso, lo hizo todo hermoso en su tiempo, es porque en su tiempo, en el tiempo de Él, todo es hermoso. Ahora, en el tiempo de Él es que nosotros podemos vivir una vida plena, una autoridad plena, porque Él conoce los tiempos. Uno de nosotros hace la función, como les decía, del tren. El tren puede ir recorriendo todos los rieles, pero el tren no sabe cuál es su fin. El tren no sabe hacia dónde va.
relativamente usted dirá, sí, sabe dónde va, pero realmente quien sabe hacia dónde va y quien traza las pautas y las rutas, ¿quién es? Las traza el que va manejando. El tren, si decide irse solo, es verdad que lleva una trayectoria, pero puede salirse de los rumbos, puede salirse de los caminos. Entonces, cuando hablamos de los propósitos eternos, Dios siempre va a tener un eterno propósito para ti y para mí. Ahora bien, ¿a qué yo le llamo un propósito eterno? Un propósito que me va a llevar hacia la eternidad. Dios, desde que creó al ser humano, lo creó con el propósito de bendecirlo, con el propósito de tener una comunión íntima con él. Fíjese, si usted ha leído el Génesis, que es uno de los inicios más conocidos de la palabra, es que Adán y Eva podían hablar con Dios cara a cara, de ahí a ahí. Sin embargo, cuando ellos desobedecen, se hace una ruptura entre Dios y Adán. Por eso, en el propósito eterno de Dios estaba el tener a Cristo como el plan número 1 para la salvación del ser humano. Dios creó al ser humano con la capacidad de arrepentirse. Lo creó con la capacidad de reconocer sus faltas. Lo creó con la capacidad de ir transformándose de gloria en gloria. Tú y yo hemos sido transformados para esto. Ahora tenemos un enemigo que, al igual que como engañó a Adán y a Eva, también quiere engañarnos a nosotros. Y son dos propósitos distintos, el propósito de Dios y el propósito del enemigo. ¿Sabe usted por qué? Porque el enemigo ya en un momento fue detronado. Él no tiene la capacidad que tú y yo tenemos de arrepentirnos. Él no. Él quiere hacer exactamente que tú caigas como él cayó. Hay alguien que tiene una teoría, es una teoría que no está bíblicamente sustentada, pero a mí me encanta mucho. Muchos se preguntan que por qué razón, si Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar, ¿por qué Dios le permitió fallar? Dios sabía que iban a fallar. Pero si usted tiene la oportunidad, usted tiene su hijo, tiene su hija, y usted sabe, por ejemplo, de que el próximo lunes él va a fallar, y usted ahora lo castiga antes del lunes, porque ya usted sabe que va a fallar el lunes, yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué usted cree que diría su hijo? Mami, papi, ¿por qué me estás castigando? Y tú le dirás, no, lo que pasa es que el lunes tú vas a hacer algo mal. Y él te va a decir, no, mami, no, papi, es que no ha llegado el lunes todavía. Pero Dios, sabiendo que el ser humano era falible y mostrarle esa falibilidad, el ser falible y que él puede fallar y que tú y yo sabemos que no podemos ser perfectos y que somos falibles, entonces nos acerca a Dios porque Él es el único que es infalible. Entonces, por esa razón, desde la antigüedad, ¿qué pasa? Desde antes de la creación del mundo ya Dios tenía un plan. Un plan que uno imagina en la teoría que le estoy diciendo es que a lo mejor el enemigo conocía que Dios había creado a un ser que era un ser con su imagen y semejanza. Y él no tiene la imagen y la semejanza como la tenemos tú y yo. Y a él no le gusta eso. Ser imagen y semejanza de Dios es que podemos ser diferentes. Podemos ser como Dios quiere que seamos, pero verdaderamente tenemos obligatoriamente que estar apegado a sus principios. En el propósito eterno de Dios está que tú y yo vivamos eternamente con Él. ¿No te has fijado que siempre tú tienes un deseo, un vacío por algo más? Y muchas veces las personas andan buscando llenar ese vacío con otras cosas. Pero hasta que usted y yo no conocemos a esa verdad, a ese Señor que está siempre presto para ayudarnos, nunca ese vacío se va a llenar. Dice la Biblia bien claro que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa verdad es Cristo. Ese Cristo que está dispuesto y estuvo dispuesto a darlo todo por ti y por mí. ¿Sabe por qué? Porque en el propósito de Dios está amarte eternamente. En el propósito de Dios está bendecirte eternamente. A tal punto que aún nosotros, siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. El propósito de Dios es bendecir tu vida, es bendecir mi vida.
Pero dentro de ese propósito de Dios hay unas metas y unos planes claros que Dios ha establecido. Esto no es por el hecho de que tú a lo mejor sea bueno, porque a veces creemos que somos buenos. En este hecho es que tú seas una persona que pueda venir delante de Dios y reconocer que tú no puedes por ti mismo. Que lo que hace que tú y yo seamos aceptos delante de Dios es que nosotros podamos venir humillados delante de Él. ¿A qué le llamamos humillado? Que estemos dispuestos a entregarle todo, porque Él es el dueño de todo. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros necesitamos estar siempre pendiente de que Dios es quien nos guía. Él es quien nos salva, Él es quien nos justifica. Es por la muerte de cruz de Jesucristo que tú y yo hoy somos salvos. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo no éramos capaces, ninguno de nosotros, de ser salvos por nuestras propias cuentas, porque hemos fallado. No tenemos la eternidad que tenía desde el principio Adán, una eternidad para la vida. Ahora sí tenemos una eternidad que como Dios le dijo a Adán, que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces perecería. Entonces el perecer es un perecer temporal de esta carne, pero también hay una eternidad donde tú vas a estar. Entonces, en esa eternidad, o de manera bien con el Señor, o que vas a perder esa salvación porque aquí lo negaste. Pero el propósito de Dios no es que tú te pierdas. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no quiere que tú vengas porque Él te obligue. Él quiere que tú vengas porque tú sientes ese deseo de estar con Él. Entonces, en el propósito de Dios, en la eternidad de Dios, es que tú y Él puedan ser uno, que tú y Él puedan estar juntos. Fíjense, Dios ha puesto muchas relaciones en esta tierra y una mayor relación que ha puesto es la de padre e hijo. ¿Cómo va a ser que yo siendo tu padre o tú siendo mi hijo, yo no vaya a dedicarte tiempo? Otra relación es la de esposo y esposa. ¿Cómo va a ser que yo siendo tu esposo o tú siendo mi esposa, yo no vaya a dedicarte tiempo? ¿Te has puesto a pensar que el propósito de Dios es parecido a esto? Es que quiere estar con cada uno de nosotros. En el propósito de Dios está la oportunidad de nosotros rendirnos a Él y Él nos va a enseñar qué es lo que quiere de nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde tú puedes encontrar el propósito de Dios para ti? En la Biblia. La Biblia es el manual de nosotros como seres humanos. Es el manual que Dios ha dejado para que nosotros podamos darnos cuenta quién es Él. Eso es un testamento que Él dejó. Cuando Jesús vino a esta tierra, dejó plasmado todo lo que el Padre quería para cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esto, nos vamos a dar cuenta cada uno de nosotros de que ahí hay un propósito general para todos. El propósito general para todos es que podamos habitar eternamente con Dios. Por eso Dios establece cuáles son las cosas que a ti y a mí nos convienen para estar con Él. ¿Por qué a ti y a mí? Porque Él es santo, Él es perfecto y Él sabe que tú y yo no somos perfectos, pero quiere que tú y yo reconozcamos delante de Él nuestras imperfecciones, nuestra falta de poder propio o autoridad propia para acercarnos a Él y que lleguemos a donde Él para amarlo de una manera voluntaria. En la palabra de Dios podemos encontrar múltiples ejemplos de cómo Dios ha podido mostrarle su propósito a algunas personas. Hasta que tú y yo no conocemos el propósito por el cual hemos sido creados en esta tierra, nosotros no vamos a ser felices. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad nuestra depende por el propósito que Dios nos creó. ¿Te habrías preguntado tú para qué Dios te creó? A lo mejor tú le has preguntado a Dios, Señor, ¿en algún momento yo estoy haciendo por lo cual tú me creaste? ¿Estoy tomando las decisiones de acuerdo al propósito que tú has diseñado para mí? Por esa razón, muchas veces no nos damos cuenta de que la mayor felicidad está en su propósito. Vamos a poner un ejemplo de vivir en el propósito de Dios y vivir fuera del propósito de Dios. Primer ejemplo.
Una persona que no sabe lo que va a pasar mañana tiene enfrente de él o de ella una decisión. Y esa decisión tú no la conoces. Pero sucede que tú tomas cierta decisión. Como hay un propósito para ti y entonces tú no conoces ese propósito, ahí la decisión que vas a tomar puede afectar de manera positiva o de manera negativa tu propósito. Sin embargo, cuando tú y yo venimos delante de Dios, vamos y le presentamos al Señor la decisión que tenemos que tomar. Entonces dice la palabra de Dios, que todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche. ¿Qué es lo que hacemos? Que le decimos, Señor, ¿están estas decisiones acorde a mi propósito? Entonces, si tu propósito tú lo conoces, por ejemplo, tú sabes que el propósito de Dios en tu vida es que tú le vas a servir a Él en un área determinada. Cuando entonces tú encuentras que ese propósito en esa área determinada, tú vas entonces a tomar todas las decisiones que nunca te lleven fuera de ese propósito. Dirá usted, ¿cómo yo me doy cuenta? Bueno, como dice que Él puso en el corazón de ellos eternidad, también así puso en el corazón de nosotros el deseo de buscar a Dios. Pero el deseo de buscar a Dios también puso elementos que son especiales en nosotros. Yo pudiera tener una interacción contigo y te preguntaría, ¿cuál es el verso bíblico que más te gusta? O, ¿cuáles son los versos bíblicos que más te gustan? Y cuando te pregunte qué por qué, tú vas a comenzar a relacionar esos versos bíblicos con áreas de tu vida. Por esa razón, esos versos bíblicos pueden ser un indicador de cuál es el propósito de Dios en tu vida. Puede ser un indicador de lo que a ti te gusta. Porque ciertamente todos tenemos algo aquí en la palabra que buscar para poder entonces encontrar ese propósito. Entonces, Dios te va a mostrar cuál es el área que a ti te gusta. Porque a veces nos gustan cosas, pero no necesariamente lo que nos gusta es lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Entonces, en esa interacción con Dios, Dios te va a mostrar de múltiples maneras cuál es tu propósito. Porque Dios habla de muchas maneras. Dios habla de múltiples maneras. Ahora, en esa relación con Dios es que tú vas conociéndolo a Él y Él mismo se te va revelando a ti. Porque en un principio, cuando tú no tienes una relación con alguien, a lo mejor tú no te le revelas en todos tus secretos. Pero cuando vamos llevando esa autonomía o esa coinonía o esa relación y ese conocimiento, comenzamos a revelar cosas. No es que Dios no se te revela a ti. Lo que pasa es que como tú no lo conoces a Él, a lo mejor no sabes de todas las maneras que Él se presenta a la vida tuya. Dios busca múltiples maneras dependiendo del propósito. La palabra de Dios también nos muestra que hay muchas cosas en la vida que pasamos precisamente conforme a ese propósito. ¿Por qué? Porque Dios va a alinearnos a ese propósito. E inclusive, si tú estás fuera del propósito, también Dios crea condiciones para que fuera de ese propósito tú puedas regresar a ese propósito. Por esa razón es importante, y comenzamos en el día de hoy, hemos hecho como una especie de conversatorio, porque lo hemos hecho de una manera general, que este es nuestro primer programa específico para esto, pero hay un propósito general para todos. El propósito general para todos de Dios es que le amemos, que Él nos ama y que de ese amor Él nos dio para que nosotros le amemos. Pero también hay un propósito general para todos, que es ser representantes de Él en esta tierra. ¿Representantes de qué? De esa relación entre tú y Él, de ese amor entre tú y Él que luego se va a convertir en un amor hacia los demás. Esa representación de Dios aquí en la tierra es la que permite que las personas puedan también ir conociendo el propósito. Pero también hay otro que es llevar esa palabra. Eso es un propósito para todos. Predicar esta palabra, no solamente con palabras, sino con ejemplos. Ser ejemplos de que Dios vive en nosotros. Ser ejemplo de que los atributos de Dios han sido transferidos a nosotros, aún sabiendo que somos falibles y que tenemos que poner la mirada en Jesús, pero cada día más tenemos que ir mostrando que Cristo vive en nosotros. Y la otra parte de los propósitos son propósitos que son individuales. Luego vamos a ver que Dios establece diferentes ministerios, diferentes funciones para las personas.
Pero como tú y yo muchas veces no sabemos cuál es nuestra función, por esa razón a veces vivimos desde un punto de vista no conocido por nosotros. Pero cuando conocemos ese propósito y nos vamos directamente a él, entonces vamos a vivir una vida plena, una vida feliz. Hay cosas que de verdad a ti te encantan y que Dios las va a usar para que tú puedas bendecir tu vida, pero también Él pueda bendecir la vida de otros. Por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día no conocen su propósito y están utilizando los dones y talentos que Dios le ha dado para hacer otras cosas, no sabiendo que Dios lo ha puesto para poder bendecir su vida y bendecir la de los demás. Ejemplo de esto, hay muchos artistas que tienen una voz prodigiosa que ha sido diseñada para cantar y adorar a Dios, pero como no conocen cuál es su propósito, entonces están adorando otras cosas y están cantando cosas que verdaderamente no agradan a Dios. Pero es porque en este momento a lo mejor no ha conocido su propósito. Por eso hay muchos que cuando se dan cuenta de este propósito, entonces dicen, wow, qué tiempo perdí, tan maravilloso de poder sentir el gozo de vivir en la presencia de Dios. Hay otros que tienen otros talentos, porque es que la Biblia dice que hay dones y hay talentos que Dios ha puesto en ti para la bendición de otros, para edificar a otros. Hay personas que son muy buenos maestros, hay personas que son muy buenos médicos, pero realmente cuando tú conoces el propósito de Dios, es que tú conoces la felicidad. ¿Te has dado cuenta de tantas personas que a lo mejor, entre comillas, podríamos decir que lo tienen todo y no son felices? ¿Saben por qué? Porque no han vivido su propósito. El vivir el propósito de Dios te hace entender que eso es lo más importante, vivir para Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que esto sea de una gran bendición para ti y que en cada momento podamos vivir en ese propósito. Te voy a invitar a que leas la Biblia, a que tú tengas una Biblia. Si no la tienes en un libro, puedes tenerla porque tenemos la ventaja hoy que puedes verla de manera virtual, puedes tenerla en tu celular, puedes tenerla en tu computadora, en tu tablet, donde tú desees la puedes tener. Entonces, lee tu Biblia. Comienza a pedirle a Dios, Señor, voy a abrir la Biblia y como a lo mejor no conozco cuál es mi propósito, muéstrame tu propósito. Yo te aseguro que Él te lo va a mostrar. Porque si tú le pides, dice la palabra de Dios, que si usted pide creyendo, entonces Dios le va a dar. Y cuánto más si usted le pide que le muestre lo que Él quiere para usted. Qué lindo es eso cuando usted y yo conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Pero también te voy a invitar a que puedas orar y decirle, Señor, no importa la edad que tengas, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú existes, que tú eres real, que tú estás ahí, pero he vivido una vida para mí. A lo mejor he querido vivir una vida para ti, pero no sabía que tenía que buscar ese propósito en mi vida. Entonces, la oración y la lectura de la palabra te van a encontrar con el propósito de Dios para ti. Hay un propósito individual de Dios para ti, que no es el propósito de más nadie. A mí me encantan las grandezas de Dios, que aún nuestras huellas dactilares son únicas. Aún nuestro ADN es único. Y si nuestras huellas dactilares son únicas y nuestro ADN es único, ¿usted sabe lo que significa eso? Que también el propósito de Dios para tu vida es único. Él nos dice, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamiento de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero son pensamientos de bien. Y cuando tú buscas el propósito de Dios, entonces los pensamientos de Dios son conectados con los pensamientos tuyos y los pensamientos míos. Te voy a invitar a que oremos para que puedas conocer el propósito de Dios en tu vida. Amado Dios y Padre eterno, mira a cada persona, Dios, que está en este momento, Dios amado, escuchando estas palabras. Yo sé que no están ahí por estar, sino porque dentro del propósito tuyo, Dios, tú detuviste cualquier cosa que iba a hacer para que pudiera escuchar esta palabra. Tu palabra me dice que el que escucha tu voz es tu oveja, es tu hijo. Te presento a cada persona, Dios Padre, que va a escuchar esta palabra o que la está escuchando, que ya la escuchó, para que tú le puedas mostrar
el propósito tuyo en sus vidas. Ellos puedan estar, Padre amado, felices, plenos, Dios Padre, así como nosotros los que hemos conocido nuestro propósito, que podamos cada día, Dios, servirte y que ellos puedan también conocerte y disfrutar de las grandezas que tú das. Bendice cada persona, cada vida. Mira cada uno de los que están necesitados. Padre, como dice tu palabra, que a los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí entra la palabra clave. Esto es conforme al propósito por el cual tú nos has llamado. Guarda nuestras vidas, guarda las vidas de ellos y que sea una gran bendición y que ellos puedan encontrar el propósito tuyo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito de manera especial a que te conectes con Dios para que puedas encontrar el propósito de Dios en tu vida. Si deseas que Dios haga lo que Él va a hacer en ti, abre tu corazón, abre tu mente, entrégale tu vida y de manera especial tú verás el propósito de Él en ti. Dios te bendiga grandemente. Así que en la próxima ocasión vamos a estar diciendo el día que vamos a estar conectados y vamos a estar hablando de lo que se llaman conexiones eternas. Conexiones eternas quiere decir que Dios, para que el propósito de Él se cumpla en tu vida y en la mía, va a poner personas que van a hacer conexiones contigo, conmigo, para que ese propósito pueda llevarse. Hay conexiones que te van a llevar cada día más también a poner personas a tu lado para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Nadie que está a tu lado está por estar. Te vas a dar cuenta en la próxima con conexiones eternas, que es parte del propósito de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que de manera especial cada día podamos ver el propósito de Dios en nuestras vidas grandemente.